Ahora sí me voy a poder sentar a comer estas galletas riquísimas que estuve horneando toda la tarde. Riquísimas. ¿Qué hacen ustedes ahí? Hoy me engancharon merendando. ¿Sabes por qué? Porque me inspiré. Estaba leyendo la Biblia de una mujer que hacía galletas y panes y todo tipo de cosas con harina, porque era lo único que tenía. Harina como la que tengo acá en la cara, que me quedó de tanto cocinar. Ya sé. ¿Querés que te cuente la historia, no? Dale, te la voy a contar. Pero ¿sabes qué? Hoy no tengo mi Biblia con dibujos, así que te voy a contar la historia con esta pantalla. La historia que te voy a contar hoy, que estaba leyendo, es la historia de Ruth. Ruth era una mujer, como cualquier otra, pero ella estaba viviendo una situación muy triste. Su marido, su esposo, se había muerto y ella vivía con su suegra, que era la mamá de su esposo, que se llamaba Noemí, y con su cuñada. Y a ellas dos también se les habían muerto sus esposos y las tres estaban muy tristes pasando por esta situación tan difícil juntas. Y me hizo acordar a nosotros, que también estamos viviendo una situación fea y triste. Algunos, esto del coronavirus nos pone muy tristes. Nos pone tristes no poder salir, nos pone tristes tener tanta tarea en casa. Sí, ¿no? Es una situación que nos pone tristes. Mira cómo sigue la historia. Noemí le dijo a Ruth y a Orfa que vuelvan con sus familias, que vivían en otro lugar. Que ellas vuelvan con sus familias y ella se iba a volver solita a su pueblo, donde ella había nacido. ¿Y sabes qué? Orfa le dio un beso y un abrazo fuerte y le dijo gracias, Noemí. Y se fue con su familia que vivía lejos. Mira, ahí se están saludando, se están diciendo chau. Y con todo el dolor de su corazón, Orfa volvió con su otra familia. Y entonces Noemí le dijo a Ruth, Ruth, ahora es tu turno, vos te tenés que ir. Pero Ruth, ¿sabés qué le dijo? No, Noemí, vos sos la mamá de mi esposo y yo no te puedo dejar sola. Yo te quiero ayudar. Yo te quiero ayudar. Sí, ellas eran familia y se estaban apoyando. Como vos, que ahora estás encerrado en tu casa, pero tenés tu familia. Y es muy importante que se apoyen y se consuelen entre sí. Que se den abrazos, que se den besos, que se cuiden. Así como Ruth estaba cuidando a Noemí. Entonces Ruth le dijo, yo voy a viajar con vos a donde vos vayas. Entonces juntas agarraron sus cosas y se fueron al pueblo de Noemí. Y llegaron, dejaron sus cosas, pero tenían otro problema. Noemí y Ruth no trabajaban, sus esposos trabajaban y como no trabajaban, no tenían para comer. Entonces Ruth le dijo a Noemí, vos no te preocupes, Noemí, yo voy a ir a buscar para comer. ¿Y saben qué hizo? Se fue a un campo donde plantaban trigo. ¿Sabes qué es el trigo? ¿No sabes? Mirá que te lo voy a presentar. Esto es el trigo, mirá, una ramita de trigo. ¿La ves ahí? Plantaban estas cosas, mirá, y no una. Tenían toda una plantación de un montón de trigo, mirá, como yo tengo acá. ¿Y para qué sirve esto que tengo yo acá, el trigo? Ya sé, se come. No se come, no se come. Ya sé, ¿sabés qué hacen con el trigo cuando lo cosechan? Chan, cha, cha, chan. ¡Harina! ¿Te acordás que yo te estaba hablando? Hacen harina para que se puedan hacer panes, galletas, como la que yo estaba haciendo acá atrás recién, ¿te acordás? Entonces Ruth se fue a este campo donde juntaban el trigo para después hacer la harina y se encontró con que los trabajadores que estaban ahí, cuando iban juntando el trigo se les caían, ¡chuc!, algunos. No los llegaban a agarrar y ¡chuc!, se le caían algunos. Y Ruth, con una bolsita, iba juntando todos los trigos que a esa gente, a los trabajadores, se le caían.
Y entonces se llevaba eso a su casa, hacía la harina y con la harina podía hacer galletas y pan para que coman ella y Noemí. Y esa era su manera de ayudar. Ruth le llevaba la comida a Noemí. Iba todos los días a juntar lo que sobraba del campo para poder alimentar a Noemí. ¿Y sabes qué me hizo pensar esto? Que es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos en una situación difícil con nuestra familia y también podemos ayudar como Ruth ayudaba a Noemí. Podés ayudar con cosas de la casa que a vos se te ocurran. Si vos ya sos grande, podés ayudar a barrer, a lavar los platos. Si vos sos un poco más chiquita, podés ayudar estirando tu cama o juntando los juguetes que usás. ¿Viste cómo podés ayudar en tu casa? Pero pará, porque esta historia sigue. ¿Te acordás que te dije que Ruth juntaba en un campo las espigas para poder hacer con eso la harina y después el pan? Bueno, resulta que cuando le contó a Noemí, mirá, ahí está contándole en la mesa a Noemí, en qué campo estaba juntando estas espigas, Noemí le dijo que ese campo era de un familiar de ellas, que se llamaba Boz. Noemí le dijo a Ruth que vaya siempre a ese campo a juntar las espigas porque este Boz era familiar de ellas. Entonces Ruth iba todos los días a juntar las espigas al campo de Boz. Y Boz, ¿sabés qué les dijo a sus trabajadores que juntaban las espigas? Les dijo que dejaran caer algunas a propósito para que Ruth las pudiera agarrar y pudiera tener más para tener más comida. Y así fueron pasando los días y Ruth y Boz se fueron haciendo más amigos. ¿Y sabés qué? Un día Boz le propuso casamiento a Ruth y se casaron y tuvieron un hijo. ¿Y sabés qué? Ruth siempre hizo caso a la palabra de Dios y ayudó a su familiar. Boz también era una persona que amaba a Dios. Y por eso Dios, por su corazón bondadoso y generoso, le permitió a Ruth ser feliz y volver a casarse y tener hijos. ¿Sí? Y Dios ve todo lo que vos haces también por tu familia. Él ve si vos estás ayudando en tu casa, a tu papá y a tu mamá o a cualquier familiar que está ahí con vos. Y sabes qué, Él se pone muy contento cuando vos ayudás. Dios hizo que esas migajas que se caían al suelo, esas espigas, esas migajas que se caían al suelo, se conviertan en una enorme bendición. Bendición quiere decir una felicidad, ¿sí? Una felicidad para Ruth y para Noemí, porque Noemí se fue a vivir con Boz y con Ruth y les cuidaba ese bebé hermoso que tenían. Así que te animo a que vos también puedas ayudar en tu casa, porque ¿sabés qué dice la Biblia en un versículo? En Gálatas 6:10 dice: siempre que podamos, hagamos el bien a todos. Así que te invito a hacer el bien. Y de eso se va a tratar el desafío que tengamos para esta semana. Hacé el bien en tu casa. Probá ayudar a tu familia así como Ruth ayudó a su familia, que era Noemí. Hacé algo que a ellos les haga felices, los ponga contentos y los ayude. Podés barrer, como te dije antes, hacer tu cama o simplemente juntar tus juguetes, ayudar a juntar la mesa, lo que a vos se te ocurra. Dale, anímate a convertirte en un héroe o en una heroína de esta cuarentena como se convirtió Ruth, porque los héroes ayudan a los demás. Así que vamos a ver cómo ayudas vos en tu casa esta semana y también te convertís en héroe en esta cuarentena. Antes de irme te quiero recomendar dos cosas. Si querés, podés descargarte la aplicación de la Biblia al celular de tu papá, de tu mamá, de cualquier familiar que esté en tu casa, porque ahí vas a poder volver a ver la historia de Ruth. ¿Y sabes qué más? Hay juegos de la historia de Ruth, así que no te lo pierdas y entra a la aplicación de la Biblia. Y también te voy a recomendar que escuches esta canción de Pequeños Héroes que habla de la historia de Ruth y muestra unos dibujitos de la historia de Ruth que también están hermosos. Voy a intentar dejarte el link en los comentarios abajo. Te mando un beso
y nos vemos la próxima. ¡Chao! Hola, ¿cómo estás? Quisiera en este tiempo, ya que me dan esta oportunidad, poder compartir con ustedes algunos pensamientos que el Señor ha estado poniendo en mi corazón en estos días con el deseo de que pueda ser de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Estamos viviendo tiempos especiales, estamos viviendo tiempos donde el Señor está hablando a nuestros corazones. Él está hablando de distintas formas y está hablando de distintas cosas. Algo de lo que nos está diciendo quizás tenga que ver con las prioridades o con el énfasis que le ponemos a las cosas. Quizás el replanteo de algunas metas, objetivos, sueños, proyectos. Pero el Señor está hablando. Y a mí en este tiempo en particular me ha hablado también en cuanto a la pasión o a lo que me moviliza por su obra, al hacer su obra. Y quisiera que en esta hora podamos ver a la luz de la palabra de Dios algo que nosotros tenemos y que me llevó en este tiempo también a reflexionar en el uso realmente que le estoy dando. Por eso te invito a que vayamos a la palabra de Dios, que vayamos allí a la carta del apóstol Pablo, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿sí? Segunda Corintios, capítulo 4, allí vamos a leer desde el versículo 6, en primer lugar, y hasta el versículo 9. Y dice así la palabra de Dios: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Quisiera hablar acerca de este tesoro que tenemos. Y justamente el título de mi reflexión o mi meditación es: pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro es el mensaje de salvación. Es el Señor quien ha depositado en nosotros ese tesoro, el mensaje de salvación, y los resultados que éste produce, queridos, son gloriosos y son eternos. En contraste con nosotros, portadores de tal mensaje, que somos personas frágiles, débiles y mortales. En muchos escritos del apóstol Pablo, como en este, vemos su esfuerzo por dejar claro su indignidad y su falta de mérito ante la grandeza del mensaje que proclamaba. Dejaba y no le molestaba que la diferencia se manifestara plenamente, para que nadie pudiera cuestionar el origen del Evangelio y su carácter como una obra de Dios y no de los seres humanos. Qué tremenda declaración del apóstol. Frente a la preponderancia de este mensaje, hacer morir nuestra humanidad, dejando de lado los personalismos, fachadas o toda escenografía que solemos construir alrededor de la exposición del mensaje de salvación. Su actitud, la actitud del apóstol, me enseña un profundo sentimiento de humildad que hace morir todo lo que el ser humano es, y que por más siervo que sea, muchas veces intenta preparar para anunciar el mensaje. Su declaración textual, el apóstol, la podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 2, entre los versículos 1 y 5. Primera Corintios 2, 1 al 5, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Qué declaración! Nosotros simplemente, queridos, somos barro. La palabra que se utiliza en el pasaje que hemos leído allí de Segunda de Corintios para indicar el tipo de barro es la palabra ostráquinos. Es un tipo de barro y un tipo de alfarería
muy fácilmente rompible, por ser blanda, por ser quebradiza. Ahora, con estos vasos frágiles, con estos vasos de barro, se nos compara aquí a cada uno de nosotros. Pero ahora, aquí en el versículo 7, aparece lo que yo llamo un punto de inflexión o un punto bisagra, una palabra que hace de bisagra, y es la famosa palabra pero. Cada vez que aparece la palabra pero en la escritura, nos hace abrir los ojos y nos hace estar atentos o abiertos, no expectantes a lo que está por proseguir. Y aquí la palabra dice pero. Pero nosotros, a pesar de ser lo que somos, frágiles, limitados, quebradizos, blandos, tenemos un tesoro. Y ese tesoro es el Evangelio glorioso y lo llevamos en nuestros pequeños y frágiles vasos de barro. Ahora, qué privilegio, qué experiencia más gozosa que el Señor nos haya considerado para depositar en cada uno de nosotros, en vos y en mí, este tesoro. Seguimos siendo frágiles, seguimos siendo débiles, pero llevamos en nosotros un mensaje glorioso. Y como dice Pablo en el versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Qué es entonces lo que me hace de valor para el cielo? No son mis capacidades, no son mis talentos, no es mi carisma, es el mensaje del cual el mismo Señor me ha hecho portador. Una vez leía en un libro una frase que decía, el poder del mensaje no radica en el mensajero, sino en aquel que lo ha dado. Y querido, el brillo, el esplendor, la gloria no está en nosotros, está en el mensaje del cual somos portadores porque tiene su origen en Dios. La comparación con los vasos de barro nos lleva a un acontecimiento que tuvo lugar en el tiempo de Gedeón. Allí en Jueces capítulo 7 podemos ver esta historia. Vemos a Gedeón reuniendo solo a 300 hombres para liberar su tierra de los numerosos invasores madianitas. Cada hombre de los que iba con Gedeón llevaba en sus manos una antorcha y una vasija de barro. Llevaron sus antorchas dentro de las vasijas, para que en la distancia aquella luz no fuese descubierta. Pero cuando estuvieron frente a los madianitas, quebraron, rompieron aquellas vasijas de barro, y la luz comenzó a resplandecer. Pero no fue hasta que las vasijas fueron quebradas que la luz pudo brillar en medio de la oscuridad. Esto es lo que necesitamos que ocurra en la actualidad. Desde el punto de vista espiritual necesitamos que se quiebre la vasija o el cántaro de barro. Pero nos encontramos frente al problema de que no muchos cristianos están dispuestos a sacrificar. Creemos que ya así como estamos brillamos lo suficiente. Pero querido, déjame expresar algo con total sinceridad. La oscuridad está ganando. Obvio que no está ganándole al cielo, pero está ganando esta batalla de la cual vos y yo somos protagonistas. La oscuridad nos sigue arrebatando almas en nuestra generación delante de nuestras narices. Almas que a ti y a mí nos corresponde llevar, alumbrar con la luz del mensaje de salvación. El apóstol Pablo fue un hombre que supo lo que implicaba sufrir por la causa de Jesús y estaba dispuesto a que su vasija se quebrase una y otra vez. Así que tengamos en cuenta esto, que todo aquel que precie de llamarse cristiano ante el mundo está destinado a sufrir. Sí, y no intentemos obviarlo o escapar de esta realidad o hacernos los distraídos. El termómetro espiritual indica que todos los que se identifican con Cristo y defienden su palabra tarde o temprano, enfrentaremos burla, rechazo, discriminación, desprestigio y podría ponerse aún peor. Pero si tan solo miráramos la vida del Señor, hay muchos pasajes en la Escritura que pueden dar fe de esta consideración. Incluso podríamos hablar de todos aquellos que se alinearon detrás de Él, acorde a sus enseñanzas. Allí tendríamos muchos ejemplos más de lo que es sufrir por la causa de Cristo. Así que quiero dejar plantado este desafío. Si vamos a sufrir, que sea por algo cuyo resultado sea perdurable y agradable a nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo,
¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, esto es agradable a Dios. Necesitamos entonces tomar una decisión. Y espero que tú también lo puedas hacer. Que tú también puedas decir, si he de sufrir, que sea por algo que realmente valga la pena. Quiebra tu vasija, deja que la luz de Cristo resplandezca. Estamos en un mundo oscuro, necesitamos brillar aún más. Pero para seguir con nuestra meditación, veamos ahora el versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. En su carta anterior, Pablo se había comparado junto a sus compañeros, los demás apóstoles, y él decía que Dios los había puesto en último lugar como condenados a muerte, que habían llegado o estaban allí para hacer espectáculo al mundo y para los ángeles. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9, podemos ver esta afirmación del apóstol y dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Él está usando esta misma metáfora para ilustrar las exigencias del ministerio cristiano y especialmente para hablar acerca de la predicación del Evangelio, contrastando la impotencia humana con los recursos del poder divino. Dios nos ha reservado para que podamos llevar el mensaje del Evangelio, pero no debemos mirar a la multitud, no debemos mirar al mundo que ruge a nuestro alrededor, sino concentrarnos en aquello que el Señor, para lo que el Señor nos ha buscado, para lo que el Señor nos ha llamado. Por eso decía Pablo, podemos estar afligidos o atribulados, mas no estamos angustiados. Él parecía sentirse presionado. Había una lucha interna cuerpo a cuerpo con lo que sentía humanamente, y todo esto se sumaba a las amenazas y a la persecución a la que se exponía al cumplir el mandato divino. Pero era consciente de que siempre podía recurrir a Dios, que no solo era su baluarte, sino también su sostén. Así como Pablo, nosotros debemos estar conscientes de nuestra limitación. La predicación de la palabra requiere un esfuerzo mayor a cualquier otro ministerio. Lo que el apóstol y otros sufrían no era producto de una prédica, sino también era producto de la manera pasional en que lo hacían. Ellos llevaban sus exposiciones a otro nivel, al punto de quedar completamente expuestos incluso a la misma muerte, porque la palabra en sí tiene poder. Pero no hay nada más poderoso y comunicativo que una vida transformada por ese poder. Aquí podemos ver por qué Pablo hace tanto hincapié en lo que nuestras vidas transmiten. Él dijo allí en 2 de Corintios, en el capítulo 3, en los versículos 2 y 3, nuestras cartas leídas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cuando un corazón realmente ha sido impactado por Dios, por el poder transformador de Cristo actuando en nosotros, no hay nada que se interponga. Entonces podemos sentirnos afligidos en nuestro interior, atribulados por el mundo, mas no estamos angustiados porque sabemos cuál es nuestro deber supremo y nuestra meta final, a la cual proseguimos para ser hallados fieles. Ahora en el versículo 9 agrega, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es decir, que había sido perseguido por sus enemigos, pero que no fue superado por ellos. Hay una palabra allí en Filipenses 1:12, que dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido
han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Increíblemente, Dios hace que todo lo que sucede en nuestras vidas, en las vidas de sus siervos, no obre para la debilitación del mensaje, sino para su potenciación y mayor repercusión en las personas. Pablo fue encarcelado, golpeado, perseguido, blasfemado, enfermó cantidad de veces. Podríamos tener de él una imagen como la de un viejito triste y débil. El enemigo lo había golpeado de todos lados, pero aún así podemos verlo antes de su muerte diciendo: he acabado mi carrera y he guardado la fe. La fortaleza viene de saber cabalmente que no había dado su vida por una causa perdida, y aunque su hombre exterior estaba desgastado, en su interior seguía estando aquel joven apasionado. Un historiador romano, Gibón, declaró que el imperio romano en el tiempo de Pablo no pudo resistir el avance de la predicación del Evangelio de Cristo. En esto Pablo, quien parecía ser tan débil entonces, tuvo un rol fundamental. Dios se había manifestado en sus prédicas, pero también en las veces que lo libró de tantos males. Dios utilizó métodos milagrosos y también métodos naturales para librarlo, porque Dios nunca abandona a sus siervos. Queridos, vos y yo vivimos en una época en la que predomina la conveniencia. En estos días se valora a una persona por su popularidad o por los amigos que tiene. El siervo de Dios está en el mundo para contradecir al mundo en todo lo que no esté de acuerdo con el mensaje del cielo. Si estamos cómodos y rodeados de amigos mundanos, algo no está bien. Jesús dijo en Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No significa esto que vamos a ir por ahí buscando enemigos, pero no olvidemos que estar en el mundo no significa pertenecer a él. Somos ciudadanos del cielo, embajadores en nombre de Cristo. Y si nuestro mensaje no está confrontando, no está golpeando fuerte a la indiferencia de las personas, algo no está bien en nuestra prédica. Muchas veces esto tiene que ver con que lo que decimos no coincide con lo que hacemos, y allí hay una pérdida total de autoridad. Por esto, si hemos de vivir, que sea de acuerdo al mensaje que hemos recibido y a la fe que hemos abrazado, porque de lo contrario, mi complacencia con el mundo, mis deseos o anhelos terrenales, mi forma de congraciarme con Dios, el mundo y los hermanos, podría llegar a ser de tropiezo para los que no conocen a Cristo. Querido, estamos teniendo un llamado de vivir apasionadamente la vida cristiana y, si es necesario, hablar de ella. Salteemos algunos versículos y vayamos ahora al versículo 17. Dice allí la palabra: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí nuevamente vemos un contraste. Está hablando de todos los problemas que tenemos y las circunstancias que debemos vivir a causa del Evangelio. No importa cuántos años de creyente tengas, de cristiano, de siervo del Señor, lo cierto es que la identificación con Cristo, en todo nuestro peregrinar por el mundo, hemos de sufrir, como veíamos, hemos de padecer. Y cada vez parece que se hace más largo y cada vez parece más difícil de soportar. Pero cuando lo comenzamos a comparar con el peso de la gloria eterna, mucho mayor y más abundante que llegará algún día, la aflicción actual parece leve comparada con aquella gloria. Aquí aparece la palabra tribulación. La tribulación designa una pena, una congoja o tormento que alguien pueda estar sufriendo, y que, como su nombre lo indica, lo tiene medio como triturado, molido o machacado. Pero en esencia y en origen, la palabra surge de tribulatio, y es la acción que hace el tríbulo. ¿Qué era el tríbulo? Era un tablón de madera pesado con hojas de hierro incrustadas, bien afiladas,
que se arrastraba por el campo y tenía dos funciones. La primera era penetrar y calar profundo en la tierra para crear un surco en el que más tarde se depositarían las semillas. El otro uso tenía que ver con la acción de arrastrarlo por sobre el sembrado en tiempo de la cosecha para que pudiese romper o trillar todo el grano que estaba en los tallos. Dios permite la tribulación para separar lo mundanal de lo celestial en nuestras vidas. Que aunque sea un proceso doloroso, tengámoslo como necesario para poder alcanzar la madurez y el entendimiento para la vida cristiana. Lo que el sentido estaba dispuesto a considerar pesado y largo, doloroso y tedioso, la fe lo percibe como leve, corto y solo momentáneo. El peso de todas las aflicciones temporales era leve en sí, mientras que la gloria venidera era una sustancia de peso y duración más allá de toda descripción. Si el apóstol pudo llamar leves y momentáneas a esas pruebas pesadas, largas y continuas, qué pequeñas deben ser entonces nuestras dificultades. Hay cosas invisibles y cosas que se ven. Entre ellas hay una amplia diferencia. Las cosas invisibles son eternas, según la palabra. Las cosas visibles son temporales y pasajeras. Entonces te animo, querido hermano, a que no miremos las cosas que se ven. Roguemos por más fe, para que dejemos de buscar las ventajas mundanales o de temer los trastornos presentes. Pongamos diligencia en hacer segura nuestra futura y eterna felicidad. Que el Señor nos ayude para que una vez pasado este tiempo, para que una vez incluso superada esta prueba, podamos fortalecernos y salir nuevamente animados, apasionados por compartir este hermoso mensaje que tenemos, esta luz que el mundo necesita ver resplandecer para que muchas vidas sean alcanzadas. Queridos, que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga y que siga hablando a cada una de nuestras vidas.